Muy buenas noches, el Señor les bendiga a cada uno de ustedes, mis amados hermanos. Nos da mucho placer, mucho gozo y es un gran honor poder nuevamente dirigirnos a cada uno de ustedes, agradeciendo al Señor por esta hermosa oportunidad. Estábamos ansiosos de volver con ustedes con estas nuestras lecciones, nuestra clase bíblica de cada miércoles. Somos la Iglesia Verdad y Vida. Quien les habla y les saluda es el pastor Cristian Sánchez. Hemos pues empezado una serie de clases que han sido bastante interesantes, han servido pues para muchos, para aclarar algunos conceptos, quizás paradigmas que antes teníamos y que a través de la palabra del Señor pues hemos ido despejando con la luz de la palabra del Señor. Y Él es nuestra luz, nuestra lámpara, nuestros pies, nuestra lumbrera a nuestro camino. Pues también enviamos nuestro saludo a cada uno de ustedes, en especial a la Iglesia Verdad y Vida, a cada uno de los hermanos, donde quiera que estén. Pues les enviamos nuestro abrazo fraterno, y a usted que por primera vez también nos sintoniza, le damos la más cordial de las bienvenidas. Le decimos pues que estamos muy contentos de tenerle con nosotros y pues que nos siga escuchando. Por lo pronto pues hemos estado predicando la palabra durante todo este tiempo, ¿verdad? Que el mundo entero pues ha estado atravesando con esta situación que ya para nadie es desconocido, y no será este el momento para recordarles quizás lo que ustedes ya saben. Lo que sí nos compete a nosotros es enseñar la palabra del Señor. La Biblia nos exhorta a que lo hagamos a tiempo y fuera de tiempo, y esta noche pues no será la excepción. Vamos a continuar con nuestra escuela bíblica y seguiremos pues con nuestra serie de lecciones que nos habíamos parado la semana pasada, o algunos de ustedes sabrán las razones. No pude, por motivos de fuerza muy mayor, no pude estar con ustedes, pero hoy estamos retomando y vamos a continuar con nuestra serie de juicios y tronos. La Biblia nos enseña a través de toda la palabra, contextualmente hablando, una serie de juicios y un trono elevado, que significa donde el juez superior, la palabra del Señor nos indica que todo juicio ha sido otorgado para el Hijo ejecutarlo. Y hemos visto en todas estas semanas pues diferentes clases, ¿verdad? Diferentes lecciones donde descubrimos, número uno, hice la advertencia desde el principio, y estoy seguro que estos no son los únicos juicios, ¿verdad?, que hay en la Biblia, pero sí los que más llamaron mi atención y los que hemos podido despejar durante todo este tiempo. Pues el primero que vimos fue el juicio de los pecados de los creyentes, y este se realizó precisamente en la cruz del Calvario. ¿Por qué decimos que este fue un juicio? ¿Por qué decimos que aquí se elevó también un trono? La cruz sirvió como un trono para ejecutar un juicio, y fue un juicio de absolución para aquellos que aceptaron a Jesucristo, aquellos que sus vidas han sido lavadas con la sangre del Señor. Entonces allí el Señor entregando él su vida, pues también se elevaba para ejecutar un juicio de absolución para los que hayan aceptado su nombre. El número dos que tuvimos fue el autoexamen personal de los creyentes, y lo relacionamos directamente con la Santa Cena. Cada vez que nos acercamos a la mesa, cada uno de nosotros atraviesa lo que consideramos un autoexamen propio. La palabra nos indicaba en esa clase, recordamos, ¿verdad?, que si nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, no habrá necesidad de otro juicio para nosotros. Número 3 es el juicio del tribunal de Cristo. Este juicio pues es el encargado pues precisamente de traer aquellos rewards, aquellas condecoraciones, las obras que usted haya realizado, las buenas obras en este caso, serán premiadas en aquel día. Ese será el juicio donde cada cristiano, cada uno de los que fueron levantados, este juicio tendrá su lugar precisamente después del arrebatamiento de la iglesia. Estaremos en el juicio del tribunal de Cristo, donde nos presentaremos delante de él, ¿verdad? Todos los salvos, los levantados y aquellos que resuciten, porque eso dice la palabra del Señor, que se ejecutará un turno de resurrección en ese tiempo. Y entonces
pues allí vendrá las recompensas, los rewards para sus buenas obras. Y aclarando algo, no somos salvos por obras, pero entramos por obras. El número 4 fue el juicio a las naciones al retorno de Jesucristo. Esto lo encontramos en el capítulo 25 de Mateos y precisamente esto sucede después de la gran tribulación. Entonces tiene lugar todas aquellas naciones que no se portaron bien con su pueblo Israel, llevarán su juicio. Todas aquellas naciones que hicieron actos abominables también tendrán su recompensa, pero en este caso va a ser una recompensa mala. Luego de eso, pues vimos el juicio de Israel al retorno de Cristo. Hablábamos que también estos juicios son simultáneos, precisamente después de la gran tribulación y antes del milenio. Este juicio se ejecutará porque, como dijimos, que el juicio comienza con casa y comienza también, aún Israel será juzgado. Número 6, tenemos el juicio de Satanás y sus ángeles después del milenio. Y esta es la clase que nos ocupará en esta noche. Así que yo le pido en este momento que si puede allí donde está, vamos a inclinar nuestra cabecita y vamos a cerrar nuestros ojos si le es posible para presentarnos delante de Dios y que sea Él en esta hora trayendo sabiduría, inteligencia, diligencia, soltura, libertad para poder enseñar en esta noche. Padre, te damos gracias en este momento. Señor, entronamos tu nombre, Señor. Te decimos, Señor, eres bienvenido a nuestras vidas, bienvenido a esta clase. Señor, mira a cada uno de los hermanos que están allí detrás, que están escuchando este mensaje. Yo te pido que abras sus oídos, Padre, que haya, Señor Jesús, en este momento, a través de las ondas y de las señales, Señor Jesús, que puedan, Señor, irradiarse desde este lugar, pueda llegar a ellos y que traiga, Señor, tu palabra, Señor, la edificación, Señor, el conocimiento, Padre, y la preparación precisamente, Señor Jesús, porque sabemos y reconocemos que tu venida está a las puertas. Padre, todo esto lo pedimos, Señor Jesús, por los méritos de tu Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Amén y amén. El juicio de Satanás y de sus ángeles. Las bases bíblicas que estaremos viendo estarán precisamente en el libro de Judas, que es el que habla acerca del juicio de los ángeles. ¿A qué ángeles nos referimos? A los ángeles caídos. Y en Apocalipsis, en el capítulo 20, es donde encontramos el juicio a Satanás. Sin duda alguna entendemos que el juicio a Satanás, este es un juicio para él. No es precisamente, ¿verdad? No es el único, sino uno de los muchos juicios, ¿verdad? Al cual ha sido sometido el personaje que vamos a ver. ¿Y quién es el personaje? ¿Por qué la imagen que todos nosotros tenemos de él? ¿Cuáles fueron sus orígenes? ¿Dónde se inicia este ser, verdad? Que sin duda alguna es poderoso, pero en ningún momento vamos a otorgarle más poder del que él en realidad tiene. Nuestro Señor, nuestro Padre, nuestro Dios sigue siendo absolutamente poderoso, ¿verdad? Es incomparable, ¿verdad? El poder absoluto de nuestro Dios sobre todo reino de maldad. Pero hablemos de este personaje. ¿Qué significa la palabra Satanás? La palabra Satanás significa acusador o el adversario, ¿verdad? Es conocido por muchos nombres. A través de la Biblia encontramos que él es conocido como el diablo también, que son sinónimos, ¿verdad? También es conocido como la serpiente antigua. Es el dragón también, que se representa como una figura en el Apocalipsis mismo, ¿verdad? En los tiempos tribulacionarios, ¿verdad? El diablo viene del latín diabolus y esta a su vez del griego diabolos. Dice la Biblia, en la Biblia encontramos repetidas veces, ¿verdad? Contextualmente lo vamos a ver haciendo de las suyas, ¿verdad? Pero conocemos acerca de él, la Biblia es amplia para identificarlo,
pero los orígenes de él no parten precisamente desde el momento que él se convierte más bien en Satán. Su origen lo vamos a encontrar, ¿verdad? Precisamente allá arriba en el cielo. La rebelión de este personaje comienza precisamente en el cielo mismo. Cuando el Señor creó, ¿verdad? Lo que sale de la mano de Dios siempre es bueno. Pero entendemos que cada criatura, llámese celestial o divina o terrenal como lo somos usted y yo, Dios le ha otorgado una capacidad para tomar decisiones propias, lo que conocemos popularmente o bíblicamente, más bien dicho, como el libre albedrío, el poder de decidir. Y esa capacidad la tenemos nosotros y la tienen también los ángeles. Cuando Dios creó, ¿verdad? Este ser lo creó como un ser verdaderamente hermoso. Su nombre original era Lucifer, que significa portador de luz, ¿verdad? Y encontramos a través de la Biblia, vamos a ir un poco ahí en lo que es la palabra del Señor. Y le voy a invitar que busque en el libro de Isaías. ¿Qué le parece si iniciamos por ahí? Isaías capítulo 14 dice, en el capítulo 14, de partir del versículo 10, dice, todos ellos darán voces y te dirán, tú también, dice, que debilitaste, pero no es aquí donde quiero, más bien creo que es, porque Isaías habla de la caída, pero Ezequiel, aquí es, en Ezequiel, capítulo 28, ahí sí encontramos qué es lo que Dios creó, cuál fue la intención de Dios cuando creó el personaje original, ¿verdad? El personaje que habitó una vez en el cielo, ¿verdad? Dice aquí la palabra del Señor, dice en el versículo 13 del capítulo 28. Le voy a dar el tiempo para que usted pueda ver. Capítulo 28, versículo 13. Dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste. De toda piedra preciosa tu vestidura. De cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, ónice, de zafiro, de carbunclo, de esmeralda y de oro. Los primores de tus tamboriles, flautas estuvieron preparados para ti en el día, dice, de tu creación. Aquí vemos el origen. Cuando Dios creó a este ser, lo creó como un ser, de acuerdo a cómo lo describe la palabra del Señor, un ser completamente bello, ¿verdad? Incluso vemos también, dice que le llama querubín querubín grande, protector. Yo te puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de piedras de fuego, te paseabas. Nótese el versículo 15, perfecto eras en todos tus caminos. ¿Okay? El Señor cuando creó un Dios, ¿verdad? Del cual Él mismo se expresa que encontraba en él perfección, le creó robusto, le hizo grande, le vistió, dice, con piedras preciosas. Es más, no solo eso, era un ser musical. Cuando él fue creado hubo música, hubo flautas, hubo sinfonías, ¿verdad? Para celebrar la creación de Dios, que en este caso pues era este ser, dice, tu querubín grande, dice, y protector. Cuando dice la palabra protector, se refiere a un personaje que habría de estar cerca del trono mismo de Dios. Yo te puse en el santo monte, dice. El versículo 15 que ya lo leímos cuando dice que habla de la perfección que había él. Pero dice, a causa de tus contrataciones, fuiste lleno de iniquidad, dice, y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojé por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones.
profanaste el santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió, y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miraban, dice la palabra del Señor. Entonces, amados hermanos, sin duda alguna, el cielo no puede entrar, no puede, en este caso podríamos decir, permanecer nada que pueda ser maligno, inicuo o represente en lo que este personaje se convirtió. Amados hermanos, este fue un juicio precisamente cuando él es expulsado, destronado del lugar donde él estaba, donde le correspondía por derecho, ¿verdad? Pero hasta hasta encontrarse en él toda esta serie de situaciones, dice que se enalteció tu corazón. Amados hermanos, tenemos que tener cuidado con eso, como qué es lo que hay en nuestro corazón, a manera de no enaltecerse. Por eso el consejo de Pablo cuando dice que ninguno de nosotros tenga mayor concepto de sí mismo del que deba tener. Él, a causa de su hermosura, a causa de su belleza, a causa de su esplendor, comenzó y creyó ser superior. Y no le bastó con ya ser superior, porque de la manera en que lo describe, no se describe a ningún otro ángel. Ya él era superior, pero ese enaltecimiento que hubo en su corazón le llevó a querer ser igual a Dios. Y eso fue lo que provocó que él fuese destronado. Entonces Ezequiel nos muestra con lujo de detalles, ¿verdad? ¿Cómo fue? ¿Qué fue lo que Dios creó? ¿Y qué fue lo que él mismo se convirtió? La decisión de fallar, la decisión de tomar, ¿verdad? De ser expulsado no fue otra más que sí la de sí misma. ¿Verdad? No puede compartirse el cielo porque allá no puede entrar o permanecer, en este caso, nada que pueda ser superior al Dios que los creó, al Dios que verdaderamente es el merecedor. Pero también decíamos pues que el libro de Isaías, en el libro de Isaías también vemos una descripción también acerca de este personaje. Y la descripción que Isaías nos tiene, dice, está precisamente en capítulo 14. El versículo 12 dice: como caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana, cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, que te decías en tu corazón, subiré al cielo, dice, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono en el monte del testimonio, me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré, dice, semejante al Altísimo. Entonces Isaías nos agrega aún más, ¿verdad? Nos llena un poquito más de detalles acerca de cuál era el pensamiento de este personaje. Entonces, cuando Dios lo crea, para recapitular, lo crea como un ángel perfecto. Un ángel dice cuyo creación o en su nacimiento hubo hasta música, hubo me imagino yo, esto era algo verdaderamente con palabras humanas indescriptible, hermano. Pero lo que la palabra nos enseña, ¿verdad? Pues tuvo que ser algo verdaderamente bello, apoteótico, digámoslo así, ¿verdad? En la creación de este personaje. Pero vemos también cómo nada de eso fue tomado en cuenta cuando en su corazón deseó, dice, poner su trono, dice, al norte, dice, subiré, dice, y seré semejante al Altísimo. Oh, eso fueron las palabras condenatorias. El juicio lo arrastró para sí mismo cuando declaró estas palabras, ¿verdad? Entonces, esos fueron los orígenes precisamente del personaje que vamos a estar estudiando. Bueno, en realidad ya lo estamos estudiando. Vamos a ir nuevamente aquí a la clase. Entonces tenemos el juicio de Satanás
y de sus ángeles, ¿verdad? ¿Por qué decimos de los ángeles, verdad? En este caso nos referimos a ángeles caídos. Pudiéramos denominarlos o nominarlos, más bien dicho, como los demonios que ahora conocemos, ¿verdad? Estos personajes, ¿verdad? Han tenido su participación han tenido intervenciones a través de la Biblia. Algunos eruditos se atreven a decir que cuando hubo el juicio, cuando Satanás fue destronado y arrojado, fue lo que provocó que la tierra misma estuviera, cuando el libro de Génesis nos dice en el capítulo 1 y versículo 1, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, pero después agrega y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. ¿Cómo era posible que algo que Dios haya creado estuviera desordenado, estuviera vacío? Entonces se cree que el impacto mismo, ¿verdad?, que sufrió la tierra cuando Satanás fue destronado, fue el que causó esta gran revolución. Y de hecho, algunos se atreven a decir, ¿verdad? Yo puedo dárselo a usted como una información, como una hipótesis, como postulados, podríamos decir, de que hubieron razas preadámicas. Incluso algunos hablan que la creación de Génesis capítulo 1 con la creación del Génesis capítulo 2 son dos creaciones diferentes. Ya tendremos la oportunidad en algún determinado momento de también estudiar todo eso, y eso me da una idea para poder ir preparándonos para las siguientes series de mensajes. Pero ahorita vamos a hablar precisamente acerca del juicio. Sin duda alguna les decíamos, este no fue el único juicio que este personaje sufrió, pero sí uno de los últimos. Bendito sea el Señor. Jehová el Señor reina, Jehová el Señor triunfa, amados hermanos, por lo cual a nosotros nos debe de llenar también de felicidad saber de que Dios está en control de todos los acontecimientos. Algo bien importante que debemos reconocer, que la Biblia es nuestra revelación completa y que allí encontramos, hermanos, no solo los orígenes, pero también el Señor nos muestra los finales, en qué va a terminar todo esto. Amados, si alguien tiene que tener esperanza en este momento, son los hijos de Dios, somos la gente que ha conocido a Jesucristo. Ya el Señor nos muestra a través de su palabra cuál va a ser el destino final de aquellos de nuestros enemigos, y en este caso de nuestro mayor y más grande adversario, que es Satanás y sus demonios. Alabado sea el Señor. Dice el pensamiento central: a Satanás y sus ángeles caídos les espera juicio y condenación, razón por la cual su actividad y agenda de destrucción en contra del plan de Dios prolifera en los últimos tiempos. Amados hermanos, para nadie es desconocido que los últimos tiempos ha sido sin duda alguna uno de los más difíciles en la historia de la humanidad entera. Las manifestaciones, las situaciones que hemos estado viviendo ahora mismo son el preámbulo, son los ensayos, son esos dolores, esos principios de dolores. Estamos a punto, y lo digo con toda la seguridad que la palabra misma me otorga, de que algo grande va a suceder. Ese evento que ha venido anunciándose de edades y de tiempos anteriores se habrá de venir. Amados hermanos, y con ellos se va a desatar, después del arrebatamiento de la iglesia, de ese arpazo que se conoce, el llamamiento del Señor mismo, cuando Él con voz de mando, con voz de arcángel, dice, habrá de llamar a los suyos. Levantará primero a los muertos, los que murieron en Cristo resucitarán. Este será un turno de resurrección, porque después de eso vamos a ver en el último de los juicios, cuando habrá otra resurrección. ¿Y quiénes son los que se van a levantar? ¿Y cuál va a ser el destino de aquellos que se levantan? Por lo cual, amados hermanos, el Señor nos ha llamado a nosotros como líderes no a preparar a nadie para la gran tribulación. Estamos preparándonos para el rapto.
Y debemos de estar ya preparados porque sin duda alguna esto es algo inminente que puede suceder esta misma noche, amados. Por lo cual, todo este panorama, porque más importante es no solo saber cuándo sea el rapto, no solo es de conocer todas estas cosas, tener quizás el conocimiento escatológico, tener, amados hermanos, sabernos, ¿verdad? Como la palma de nuestra mano, manejar todos estos eventos apocalípticos y ser nosotros mismos también, ser espectadores de lo que va a suceder. No, hermanos, nos estamos preparando. La razón por la cual nosotros estamos predicando o estamos enseñando estas palabras es precisamente para hacerle ver a usted que todavía no ha conocido a Jesucristo, de que usted puede evitar todo esto y estar del lado de los buenos, del lado del Señor, de los que habrán de ser llamados. Y por eso precisamente, esa es la razón, la agenda del enemigo, amados, se ha multiplicado y se ha, ¿verdad?, ha desatado sobre toda la humanidad todas sus armas, todo lo que él tiene, todo lo que él conoce, lo está desatando y lo ha soltado en contra de todo lo que se llama Dios. Por eso es que no nos extraña que los días han llegado, que esos tiempos que el profeta Isaías declaraba, profetizaba y decía, llegará el tiempo donde a las cosas, a lo bueno se la llamará malo y a lo malo se la llamará bueno, a la luz se le llamará tinieblas y a las tinieblas luz. Y eso es precisamente lo que estamos viviendo. Esa razón, amados hermanos, porque entendemos algo y sépalo usted que cree que no sé cuál será su pensamiento, pero el enemigo tanto odia al cristiano como odia al no cristiano. ¿Por qué será eso? Porque ve en nosotros, en cada uno de nosotros, la imagen, la semejanza de Dios. Y para él, su enemigo es nuestro Dios. Y al verle a cada uno de nosotros, pues él ve precisamente la imagen de Dios y por eso es que está interesado en destruir. Bendito sea el Señor. Pero el Señor lo reprenda. Bendito sea Jesucristo. El texto áureo lo tenemos en Apocalipsis capítulo 20 y versículo 7. Y dice así: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Este juicio en particular, ¿por qué escogí este versículo como el texto áureo? Porque precisamente es en este momento, a partir de este tiempo, cuando el Señor empieza a justiciar. Recuerde, y estaremos viendo ahí con evidencias bíblicas, que Satanás mismo será encadenado durante 1000 años. ¿Cuáles esos 1000 años? ¿Qué representan? Pues el milenio, el reinado de Jesucristo. Entonces él después de eso dice será desatado por un poco tiempo, pero después de eso viene para él su juicio, su condenación. Bendito sea Jesucristo. Sigamos más adelante. Ok, ¿qué tenemos aquí? Los objetivos en esta noche. Número 1, comprender que la gran victoria de nuestro Dios sobre Satanás y sus ángeles caídos es un plan anunciado que se cumplirá al pie de la letra. La naturaleza maligna de Satanás permanece inmutable, ya que no muestra ningún escarmiento aún y a pesar de todos los juicios que ya ha experimentado. Entendemos que desde el mismo momento en que fue destronado, fue un juicio para él, fue la involución, la degradación precisamente de él, estando en un lugar de preeminencia, estando en un lugar de privilegio, fue tirado, arrojado, hermanos, desde ese lugar. Desde allí comienzan todos su cadena de caídas, si lo pudiéramos decir de esa manera. Número 3, la destrucción y condenación de Satanás y sus ángeles demuestran
No solo el poder inigualable de Dios, pero también su carácter justo. Lo decíamos y lo hemos mencionado quizás en cada una de estas lecciones, ¿verdad? El Señor no tendrá por inocente al impío. Él establecerá su justicia. Bendito sea el Señor. Y allí quisiera en este momento entrar un poco y vamos a hablar ahora de quiénes son estos ángeles caídos. ¿Dónde los encontramos? ¿Desde cuándo comienzan a tener intervenciones, verdad? Mire, lo que vamos a encontrarnos, vámonos al Génesis mismo. Génesis capítulo 6. En el Génesis capítulo 6, leemos desde el primer versículo, dice: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí, dice, mujeres, escogiendo entre ellas. Ahí lo vamos a dejar. Voy a volver a leerle, dice. Y viendo, dice, los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas ellas. Ok. Reconocemos, ¿verdad? Y vemos aquí, por lo que la palabra nos dice, cualquiera podría decir cuando dice hijos de Dios, se refiere probablemente a ángeles. ¿Y qué ángeles son estos? En realidad se refiere, de acuerdo a la mayoría de los comentarios que pude leer acerca de esto, no se refiere a ángeles de Dios, sino más bien se refiere a ángeles caídos. A esa tercera parte que dice el Apocalipsis mismo, y quizás ya vamos a tener tiempo de entrar ahí, creo que es en el capítulo 12, donde dice que con su cola arrastró Satanás mismo a esa tercera parte de los ángeles que fueron arrojados. O el juicio que se dio el destronamiento de Lucifer para convertirse en Satán, no solo fue un juicio único. En realidad Satanás había convencido a una gran cantidad de ángeles, ¿verdad? Para que se rebelaran en contra de Dios. Entonces ninguno de ellos, ni Satanás, ni estos ángeles que se unieron a la rebelión de Satanás, ninguno de ellos permaneció. En el mismo tiempo también ellos fueron destronados. Ahora los vemos, si bien habían sido arrojados, entendemos pues, sobreentendemos más bien dicho, que cuando la Biblia dice en este capítulo 6, versículo 3, cuando dice los hijos de Dios, se está refiriendo a ángeles caídos. Y de la mezcla de esto, ¿verdad? De la mezcla de ellos, ¿verdad? Surgió ¿qué podríamos decir? Una generación, digamos, de gigantes que los vemos a través de la Biblia. Incluso en el libro de Job encontramos también estos que son mencionados, que habitaban que los eruditos lo conocen como los gigantes conocidos como Nefilins, que vemos entonces un trastornamiento de la genética, ¿verdad? De aquella generación a causa de... ¿Y por qué podemos asegurar precisamente de que sí, en realidad estos ángeles tuvieron que ver, estos ángeles caídos tuvieron que ver? Mire usted lo que dice el libro de Judas. El libro de Judas, capítulo 1, versículos 6 y 7, dice: y los ángeles que no mantuvieron, voy a leer de una versión que me llamó la atención y que pienso lo podemos entender un poco mejor. Dice, capítulo 1, versículos 6 y 7. Le estoy haciendo espera para que usted, ¿verdad?, cómodamente pues pueda también ahí subrayar con su highlighter todos estos versículos. Dice:
y a los ángeles que no mantuvieron su posición de autoridad, sino que abandonaron, dice, su propia morada, los tiene perpetuamente encarcelados en oscuridad para el juicio del gran día. Así también Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas son puestas como escarmiento al sufrir castigo de un fuego eterno por haber practicado como aquellos, dice, nótese esta palabra, dice, como aquellos, refiriéndose precisamente a los ángeles caídos, ¿verdad? Okay. Dice, la palabra del Señor dice que está hablando, hace referencia a Sodoma y Gomorra, dice, de sus prácticas. Dice aquí más adelante, como aquellos, dice, inmoralidad sexual y vicios contra la naturaleza. Me gustó esta versión porque allí vemos la conexión. Recuérdese usted cuando Lot era prácticamente empujado por aquellos ángeles enviados de parte del Señor para que saliese de Sodoma y de Gomorra. Dice que los habitantes de aquella tierra se habían reunido, ¿verdad? Incluso fueron a tocar la puerta de Lot porque querían, dice, intimidar, Joshua, se fue la cámara, intimidar, ¿verdad? O tener relaciones íntimas precisamente con los ángeles que Lot les había dado entrada en su casa. Entonces, estas prácticas, hermanos, yo sé que algunos habrán argumentar aquel versículo que dice que los ángeles son asexuales. Eso es una asunción que se hace, hermano, porque dice no se casan ni se dan en casamiento, pero el hecho de que una persona no se case no quiere decir que no pueda tener relaciones sexuales, ¿verdad? Que eso ya nos abre un poquito más el panorama y podemos entender que tales mezclas se estaban dando en aquel tiempo y ¿verdad? Fueron destronados de ahí arriba y ahora su pecado, su iniquidad se está convirtiendo en acumulativa también, porque estos, dice, al igual que los habitantes de Sodoma y Gomorra. ¿Qué quiere decir? Ahí vemos una vez más, este versículo nos aclara lo que sucedió en Génesis. No sé si me explico, si me está siguiendo. Entonces, este versículo nos aclara precisamente lo que sucedió, las prácticas que se estaban dando, ¿verdad? Y cuál fue el resultado de esa mezcla. Me impresiona mucho, amados hermanos, y esto relacionándolo precisamente con lo que en la actualidad está sucediendo. Amados, el hombre está precisamente, casi que jugando a ser Dios. La manipulación genética no es algo nuevo, eran prácticas que existían aún desde aquel tiempo. Entonces, ahora entendemos con más razón, una razón más. Este es de carácter, como le digo, carácter acumulativo. Ellos primeramente se rebelaron ahí arriba en el cielo y cuando fueron caídos, cuando fueron echados, arrojados a la tierra, después no bastó solo con eso, pero también ahora, ¿verdad? Pues cometieron estas fechorías, dice, inmoralidad sexual y vicios, dice, en contra de la naturaleza. ¿Qué es lo que podemos decir acerca de eso? Cuando hablamos de una vida sexual inmoral y que vaya en contra de la naturaleza, sin duda alguna nos estamos refiriendo a las relaciones homosexuales, hermano. Y nótese que esas mismas prácticas, esa misma estrategia, ahora la está disfrazando precisamente con el hecho de las libertades y del amor, apelando al amor y a la libertad. Se están aprobando leyes, hermanos, que van, hermanos, en contra de lo que es Dios. Y si Dios trajo justicia, como lo declara el libro de Génesis, creo que es en el capítulo 19, donde está todo el juicio que vino sobre estas ciudades, estas ciudades, digámoslo así. Dios condenó esa aberración en aquel tiempo. ¿No cree usted que también hará lo mismo
en estos últimos tiempos. La razón de muchas enfermedades, la razón, hermanos, de las calamidades también que se están viviendo, no es otra también de que Dios está enviando sus juicios. Número uno, para percibir a aquellos que por causa de la palabra todavía van a recibir a Dios, recibir a Cristo como su Salvador, por lo cual esto es imperante. Yo quizás estaré constantemente hablándole a usted, porque en mi deseo en esta noche no es meterle miedo a nadie, no es nuestro deseo. Si bien usted ve estas simbología, usted ve todas estas figuras que están precisamente plasmadas aquí en la palabra, nada de esto va a aplicar a usted si usted acepta a Jesucristo. Ok, y ahora quisiera también hablarle aquí precisamente, porque los juicios de Satanás fueron anunciados en el Génesis mismo, 3 capítulos antes, en el capítulo 3 y el versículo 15, ¿verdad? Vemos precisamente, déjeme encontrarlo aquí, precisamente el juicio anunciado para él. En el versículo 15 del capítulo 3 dice: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente de ella. Ella te herirá en la cabeza, y tú, dice, le herirás el calcañal. Cuando dice ella, la simiente de la mujer, sin duda alguna se está refiriendo al Mesías que habría de venir, y que en la cruz del Calvario también, allí mismo, el conflicto de Dios y Satanás comienza con la caída de Satanás de su estado de santidad con el que estuvo, cuando fue arrojado precisamente a la tierra, ¿verdad? Desde el cielo. A través de la historia del hombre cayeron, dice Satanás, incluyendo el juicio que se le anunció en el huerto. Esto se refería al conflicto entre Dios y Satanás que trajo como resultado la crucifixión de Cristo. ¿Y qué? A muchos hermanos, y incluso un líder se atrevió a decir, la derrota de Jesús en la cruz. Nada más erróneo que eso, hermano, porque fue la victoria misma. Para nosotros el juicio de absolución, pero cuando Él se levantó, amados hermanos, cuando Él fue levantado fue el juicio de absolución, pero cuando Él se levanta de entre los muertos, hermanos, allí también Satanás, hermanos, yo no sé, tuvo que temblar el infierno mismo y su lugar donde Él está, al saber de que el Cristo al cual Él creyó haber derrotado se levantó. Y desde allí, amados hermanos, pues allí también es uno de sus juicios y de sus caídas. Satanás fue expulsado del cielo, y como les decía al principio, en el capítulo 12, desde los versículos 7 en delante, vemos allí la expulsión. Dice, después, dice, hubo una gran batalla en el cielo, y sus ángeles luchando contra el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido salvación, el poder y el reino de nuestro Dios, la autoridad de Cristo, porque se ha lanzado fuera al acusador de nuestros hermanos, y el que los acusaba delante de nuestro Dios, y el que nos acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Por eso que decimos, Él es el acusador. ¿Cuál es este juicio que nos estamos refiriendo? Este es el juicio después de la gran tribulación. Este es otro de los juicios de las caídas que Él ha tenido, ¿verdad? Cuando el Señor mismo desciende para establecer, dice que pelean sus ángeles. Esta es una gran batalla, amados hermanos. Dice el versículo 10, dice: Satanás ha estado incesantemente ocupado en acusar a los hermanos, y nos acusa delante de nuestro Dios de día y de noche.
La obra acusadora de Satanás representa por primera vez en la Escritura en el libro de Job y llega a su fin en el anuncio definitivo que habrá en su contra. A partir de este punto, el programa profético, se acelera el programa profético y esto sucede aproximadamente 42 meses después de la segunda venida de Cristo. Satanás y sus ángeles impíos quedan por fin excluidos del cielo. Me voy a detener un poquito ahorita, porque ahora mismo la gente piensa que Satanás se encuentra en las profundidades de la tierra y no está allí. Él fue arrojado, ¿verdad? Y es el que se encuentra en las esferas, en las órbitas celestiales, en lugares celestes. Esa fue la razón por la cual lo que nos declara el libro de Job. Vamos a leer en Job. Permítame un momentico mientras encuentro a Job. ¿Dónde está Job? Job está antes de Salmos, ¿verdad? Job, Salmos, Proverbios. Leamos aquí en el libro de Job. Si no me equivoco, es en el versículo 1. Capítulo 1, versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová, dice, los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová, dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondiendo Satanás a Jehová dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Entonces, Satanás ahora mismo se encuentra en una posición, ¿verdad?, superior, cuando el mensaje venía precisamente para Daniel, ¿verdad?, y que fue enviado, ¿verdad?, Miguel mismo para luchar. Dice que se enfrentaron contra el príncipe de Persia. El príncipe de Persia en ese momento lo que denota era el gobernante, el encargado, el principado que gobernaba sobre todo el imperio de Persia. Entonces, ¿dónde se dio esa lucha? Esa lucha se dio en lugares celestiales. Entonces, ese fue el destronamiento al cual se refiere. Ya no estará en los lugares celestes, va a ser tirado ahora sí va a tocar tierra, ¿verdad? Esa era la razón, por eso es que le leo también Job, dice, porque tuvo la capacidad, de alguna manera, diría yo, en esto, lo que Job está declarando aquí es como una especie de reunión de personajes, ¿verdad?, del cosmos, y entre ellos mismos también dice estaba Satanás, y el versículo 2 lo vuelve a afirmar también, dice aconteció, nótese, el versículo 6 dice: un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos. En el capítulo 2 versículo 1, aconteció otro día que vinieron los hijos de Dios para presentarse y delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. El libro de Job menciona dos eventos que se dieron en ese lugar. Menciona dos encuentros. El primero de los encuentros obviamente es para tocar toda lo que era las propiedades, la familia, todas las empresas, todos los ganados y todo eso, ¿verdad? Y aún sus hijos fueron tocados. En el segundo encuentro, Satanás vuelve a tener ese encuentro, ¿verdad?, entre ellos. Nos preguntamos nosotros cómo es posible que Satanás pudo haber, de ninguna manera podemos decir que accesó nuevamente al lugar cual él fue destronado. Este fue un lugar intermedio. La palabra dice que Jehová cabalga sobre querubines. Entonces era como que el Señor había descendido, la presencia del Señor, y esa fue la oportunidad en la cual Satanás mismo tuvo esa audiencia con nuestro Dios. En esta segunda oportunidad, ahora se le permite tocar el cuerpo de Job. Entonces todo esto lo hago como un complemento para que usted pueda relacionarse
en qué lugar y cuáles son las avenidas que él tiene ahora mismo. Él tiene la capacidad de andar, de rodear el mundo, pero en ningún momento estamos diciendo que él es omnipresente. Omnipresencia sin solo eso es un atributo que solo lo tiene nuestro Dios, la capacidad de poder estar en un lugar y en otro lugar. Satanás no tiene esa capacidad. De la única manera que él puede darse de cuenta de lo que está sucediendo precisamente es porque él tiene sus emisarios, como decíamos, sus principados, porque cuando la palabra del Señor, cuando Pablo nos dice nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra estos personajes que están en las tinieblas, ¿verdad? Entonces estos principados y potestades, demonios, ¿verdad? Ángeles caídos, ¿verdad? Son los emisarios de Satanás, pero aún para ellos, amados hermanos, traerá el Señor el juicio. Bendito sea el Señor. Quisiera volver a tocar un poquito más acerca de los ángeles caídos. En segunda de Pedro también los menciona. Segunda de Pedro, en el versículo 4 dice, porque si Dios, dice, no perdonó a los ángeles cuando pecaron, sino que los arrojó, dice, al infierno y los entregó a fosos de tinieblas reservados para el juicio. Estos, ¿cuáles son estos? Mira, amado hermano, cuando sucedió esa rebelión, una especie de golpe de estado que se quería dar allá arriba. O sea, ahora las naciones vemos que existen, ¿verdad? En naciones los llamados golpes de estado, que cuando determinado poder usurpa el poder de un presidente, digamos, pueden ser dados, golpes de estado pueden ser dados por los militares normalmente, ¿verdad? Y se impone un nuevo líder. Entonces, ese era básicamente el deseo para entender algo, ¿verdad? De lo que sucedió arriba. El deseo que tenía Satanás era como dar un golpe de estado al Señor, a Dios mismo. Entonces, cuando ellos fueron arrojados, hubieron una categoría de ángeles que estos, dice, según lo que nos dice Pedro, estos son los seres que sí son verdaderamente infernales. Entendemos, científicamente está probado, hermanos, que debajo de la tierra, lo que encontramos de la esfera, lo tenemos una corteza terrestre, después tenemos diferentes capas que hay, pero más abajo de la tierra lo que hay en la tierra es fuego, es calor. Y entonces allí mismo dice que están estos seres, estos eran, yo me atrevo a decir, verdad, si alguien pues sabe un poco más me corregirá tal vez, pero estos están categorizados probablemente como seres extremadamente malos. Estos no andan en la tierra, no andan en la esfera o en el ambiente espiritual celeste que conocemos o que vemos, o que no diría no que vemos, sino que la Biblia misma nos enseña de que existen. Bueno, estuvimos hablando del caso del príncipe de Persa, ¿verdad? Que fue el que se opuso al mensaje que el Señor había enviado para Daniel. Estos, dice, están debajo de ahí. Estos saldrán en determinado momento, pero saldrán, dice, para el juicio mismo también. Entonces, categorizaríamos estos como una estirpe, un tipo, digamos, una categoría de demonios que son extremadamente, que quizás si esos hubiesen sido o estuvieran, no hubieran sido encadenados como lo están ahorita, las cosas estuvieran peor que como ahora estamos, amados hermanos. Entonces, entendamos pues precisamente eso. Y en el Apocalipsis, ahora sí, el juicio final contra Satanás, dice en el versículo 20, en el versículo 7 del capítulo 20, dice, cuando 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión.
El versículo siguiente declara que saldrá para engañar, dice, para engañar a las naciones que están en 4 ángulos de la tierra. Pero mejor leámoslo aquí en la Biblia, porque la letra está un poquito pequeña ahí, y aquí en la Biblia la puedo ver un poco mejor. Yo no sé, amados hermanos, si usted está disfrutando de esto, pero es importante que conozcamos. Amados, no podemos vencer a nuestro enemigo si no conocemos sus debilidades, ¿verdad? Y en este momento esta clase es precisamente para exponer precisamente las debilidades de nuestro enemigo, ¿verdad? Delante de un Dios que es todopoderoso. Dice el versículo 7, cuando se cumplan los 1000 años, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de la prisión y saldrá para engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, dice, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales, dice, es como la arena del mar. Ok, entonces saldrá, y ahora entendemos algo, que después de estos 1000 años, el hombre va a seguir teniendo la capacidad, hermano, de decidir, aún después de un reinado perfecto en el cual Cristo será el gobernante total y David estará en su trono nuevamente. También dice que ahora Satanás va a volver a engañarlo. Mire, por eso decíamos, uno de los objetivos que teníamos, Satanás nunca escarmentó. Aún después nunca escarmentó ni escarmentará nunca, aún y a pesar de todos los juicios, los destronamientos y verdad, las caídas que ha tenido, no cambiará su naturaleza maligna. Por eso es importante, amados hermanos, de que cuando nosotros nos refiramos a él, nunca sintamos pero ni un ápice de lástima. En una oportunidad escuché de alguien que estaba orando para que el Satanás se salvara. No, imagínese usted hasta dónde puede llegar la ignorancia, ¿verdad?, de las escrituras, ¿verdad? Él dice, saldrá de allí, pudiera decir, porque si usted ve, digamos, en un sistema correccional, digamos así, de prisión, la persona cuando ha cumplido determinado tiempo a causa de sus delitos, cuando sale de allí debe salir como una persona regenerada. Este no es el caso ni con Satanás ni con sus ángeles. Apresado por 1000 años, pero sin aprender nada, hermano. Saldrá de allí para seguir haciendo las fechorías que siempre ha hecho. Dice, saldrá para engañar, dice, y preparará multitudes para guerrear en contra de Dios. Pero ¿hasta dónde llegará ese poder? Delante de un Dios que es todopoderoso, dice. Y subieron sobre la anchura de la mar, dice, subieron sobre la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada de Dios. Descendió fuego del cielo y los consumió, dice. Y el diablo que los engañaba fue lanzado ahora al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Ok, aquí encontramos, ¿verdad?, que aún después de esto, decíamos, él sale con el mismo pensamiento de siempre, con las mismas ganas de seguir engañando. Y este es el verdadero Armagedón, el último Armagedón, ¿verdad? La última de las batallas. Nunca, hermano, como dice aquel coro, nunca de los nunca podrá un pobre diablo más que un Cristo vivo. Siempre un Cristo vivo puede más que un pobre diablo muerto. Ahí en el Calvario y en aquella tumba demostró que pudo. Hasta lo profundo descendió mi Cristo. Y por eso es que nosotros le adoramos a Él. Porque está anunciado el juicio final para Satanás. Y este juicio de Satanás y de los ángeles es el que abre, ¿verdad?, el escenario, que abre
el último de todos los juicios, que es el gran juicio del trono blanco. Pero no será en esta noche, sino hasta la próxima. El próximo miércoles estaremos viendo de qué se trata el gran juicio del trono blanco. Será hasta entonces, mis amados hermanos. Nuevamente agradecemos la sintonía de cada uno de ustedes y como siempre lo decimos, si todavía no has aceptado a Cristo, es mejor que no esperes más. Hoy puede ser tu noche, hoy es el día, esta es la hora de tu salvación. Acepta a Jesucristo, acepta a Jesucristo. Ya ha sido anunciado a través de la Biblia, ella misma se contextualiza. Él tendrá su merecido, pero nosotros también, los que le hemos aceptado, también tendremos nuestro merecido. Y no es nada comparable lo que Él recibirá. Lo nuestro será una eternidad de gozo a los pies de nuestro Señor. Y allí así viviremos adorándole, cantándole, recordando estas palabras, ¿verdad? La palabra misma, porque ciertamente el cielo, la tierra pasarán, pero su palabra, dice, no pasará. Y allí se nos asignarán muchas otras cosas, hermanos. I'm excited about that. Yo estoy verdaderamente, amado, esperando, suspirando porque nuestro Salvador retorne, porque habrá de regresar. Esta noche puede ser esta noche. Y la pregunta para ti es, ¿estás preparado? O pudiera hacerte otra. Si Cristo hubiese venido ayer, ¿en dónde estarías hoy? Respóndete tú mismo. Respóndete tú. Tú sabes dónde estás parado. Pero en esta hora lo dejamos hasta allí. Les bendecimos a cada uno de ustedes. Recuerde, como siempre, si quiere darnos un like, va a ser bienvenido. Y lo mejor que usted puede hacer, no nos dé un like, pero comparta con otros. Hábleles acerca de nuestro canal que tenemos en YouTube, de nuestras transmisiones a través de Facebook, también nuestra página allí. Está allí, nos puede contactar vía Messenger si usted tiene alguna necesidad de oración. Estamos precisamente para eso. Si quieres aceptar a Jesucristo y bien, pues déjanos saber, envíanos un mensaje. Gustosamente te estaremos contactando de una o de otra manera. Por esta noche es todo. Que el Señor te bendiga. Te saluda el pastor Cristian Sánchez.